Hola amigos, estamos en una nueva charla de FUDEPA, la Fundación para una Democracia Participativa, con uno de nuestros integrantes, embajadores en Costa Rica, representantes. Hoy nos toca pensar un tema súper interesante que vamos a abordar sobre catástrofes y políticas de Estado. Stuart es un especialista, ya lo vamos a presentar, pero quería saludarte, decirte gracias, Stuart, por compartir nuevamente con nosotros tus reflexiones, tus estudios. FUDEPA sigue promoviendo el debate sobre el rol del Estado en estas democracias precarias y hoy vamos a hablar de uno de esos aspectos. Así que voy a dejar a Heidi que te presente, te vamos a escuchar y luego al final haremos algún tipo de intervención y gracias por estar nuevamente con nosotros. Heidi, ¿estás allí? Hola, ahí. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta ponencia. El nombre de nuestro ponente es Stuart Daniel Chavarría Chinchilla. Es bachiller en Ciencias Políticas con más de 5 años de experiencia como asistente de investigación en organizaciones como el Observatorio de la Política Nacional, el equipo de protestas del Instituto de Investigaciones Sociales, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el Observatorio de los Estados Unidos y la Cátedra Humboldt 2021, y entre sus áreas de investigación se encuentran el estudio de las élites, la pandemia por COVID-19, la política nacional, la política electoral, los movimientos sociales, y es graduado de la UCR y la experiencia ha sido pues en esta misma. El tema que va a presentar es el el estado en crisis coyunturales y gracias por acompañarnos. Ahora le daremos la palabra para que proceda a exponer el tema. Gracias. Muchas gracias. Stuart, avísame cuando quieras tus placas. Perfecto, puedes empezar de una vez a ponerlas. Ya estamos, gracias. Espérame un segundo. Muchas gracias por el espacio. Realmente es una gran oportunidad y un gran privilegio estar aquí conversando y exponiendo los avances pues, de mi trabajo final de graduación para obtener el título de licenciatura de grado en Ciencias Políticas. Y bueno, realmente ha sido un trabajo de por lo menos 2, 3 años, casi 4, de estar investigando, de enviar propuestas de investigación y madurar por lo menos toda una propuesta, no solo teórica, sino también metodológica y con una técnica de análisis propia para estudiar el estado en crisis coyunturales. Si quieres poner la primera presentación, porque esa es creo que es como la cuarta diapositiva. ¿Cómo no? Aquí. Digamos para atrás, más bien, sería para el otro lado. Hasta el principio, hasta el puro principio. Ahí está. Bueno, entonces, para comenzar, mi ponencia se titula, o por lo menos esta ponencia se titula Estado en crisis coyuntural, es un marco teórico metodológico para enfrentar el papel del Estado frente al riesgo. Podemos pasar la diapositiva. Bueno, para empezar quisiera apuntar algunas cuestiones referentes al marco teórico, pues a las discusiones desde las cuales se nutre esta propuesta de investigación y este marco teórico metodológico. Pues son temas de mucha actualidad, son temas que realmente, a pesar de parecer ámbitos de la excepción, son crisis cada vez más frecuentes y que parecen sistemáticas las que afectan a los estados. No solo es de índole sanitaria, como la pandemia recientemente, sino, por ejemplo, hay crisis medioambientales relacionadas al uso de agroquímicos y pesticidas, hay afectaciones, por ejemplo, cuando se libera el crudo en el océano y eso genera cierto riesgo que debe ser gestionado por una gestión política, a pesar de que el riesgo se entienda desde un aspecto técnico. Entonces, todas estas discusiones, toda todo este trasfondo proviene de por lo menos tres grandes corrientes teóricas o por lo menos tres grandes enfoques para entender esta cuestión del riesgo en el marco de las sociedades modernas, pero específicamente porque estoy realizando en mi tesis de graduación
un estudio de caso que está enfocado en la pandemia y está enfocado en Costa Rica, entonces tiene ciertas matices, pero que puede ser extrapolado para cualquier otro tipo de riesgos. Pero entonces, el primero de estos pilares es la teoría de la sociedad del riesgo del sociólogo alemán Ulrich Beck, que por cierto es de una escuela que profesa, por decirlo así, una sociología más crítica sobre los problemas contemporáneos. Desde esta corriente, Ulrich Beck nos comenta que algo que realmente ha marcado la época contemporánea, la modernidad tardía, según este autor, es la característica que han adquirido los riesgos, por decirlo así, nuevos riesgos, porque el autor es muy tajante y diferencia completamente entre los riesgos más tradicionales de índole, si se quiere, política, en términos electorales, si se quiere, de cálculos empresariales, de riesgos de inversión, por ejemplo, que son más conocidos por lo menos y que fueron realmente el tipo de riesgos que más que todo se conocía en el siglo pasado. Pero conforme fue avanzando, valga la redundancia, el siglo pasado, pues, y conforme fue avanzando el capitalismo, conforme fue avanzando la industria más específicamente, fueron aflorando nuevos riesgos producto del conocimiento científico técnico y producto de nuevas áreas de investigación y de la industria, que han producido riesgos con características muy, muy particulares. En primer lugar, para caracterizar mejor estos riesgos, Ulrich Beck nos menciona que son riesgos imperceptibles, es decir, a partir del ojo desnudo no pueden ser percibidos estos riesgos, no como por ejemplo la carencia material, que es palpable a la vista, que se puede observar mediante los sentidos. Estos nuevos tipos de riesgos solo pueden ser conocidos mediante las ciencias y un tipo específico, las ciencias normalmente más técnicas, ciencias naturales, ciencias médicas que tienen un grado, si se quiere, tal vez de complejidad o de procesos o de una serie de conocimientos para poder comprender la verdad sobre ese fenómeno, si se quiere decir de alguna manera. Entonces, esta es la cuestión, son riesgos finalmente imperceptibles que la población por sí mismo no es capaz de percibir si no es una autoridad sanitaria, si no es un Estado que les hace ver la situación que se está presentando. Es decir, no se puede saber que el agua está contaminada de plomo hasta que se sepa por medio de un estudio que dicha agua efectivamente está contaminada. Entonces, ese síntoma de la ignorancia que puede someter a grandes poblaciones, inclusive poblaciones estudiadas, es una característica realmente particular de esta nueva clase de riesgos. Por otro lado, son riesgos autoamenazantes. Normalmente no solo son riesgos en términos monetarios, en términos de coste político electoral, sino que son riesgos que afectan la vida misma, que van directamente y atentan no solo con la vida humana, sino inclusive con la vida animal y con el medio ambiente. Es decir, cuando se derrama petróleo en el océano, por ejemplo, no solo se afecta económicamente a la empresa, sino también se afecta al medio ambiente, al ecosistema, que realmente muchas veces es irreparable. Ese riesgo afecta la vida del ecosistema completamente que habita en ese océano, y así con los distintos tipos de riesgos. Por ejemplo, Ulrich Beck piensa esta teoría a partir de Chernobyl y toda la afectación que produjo, la amenaza nuclear finalmente que produjo el uso de la energía nuclear, para justamente propiciar un desarrollo económico, para el avance de una nueva industria que finalmente ocasionó que esa zona fuera inhabitable, no solo para los seres humanos, sino completamente para el desarrollo de cualquier otro tipo de vida. La radiación aún, tengo entendido, se mantiene a un ciertos rezagos, por ejemplo. Entonces son riesgos autoamenazantes que afectan la vida, son universales. Con el COVID-19 esta característica nos saltó a la vista completamente de esta nueva clase de riesgos. Es decir, pudimos observar en la pandemia cómo el virus traspasaba fronteras, ignoraba completamente las fronteras de los estados nacionales que se habían establecido. Ya no era una amenaza local, una amenaza únicamente en China, en Wuhan, en una región alejada, sino de pronto ese virus que nació localmente logró transmitirse a nivel mundial, causando estragos, causando muertes, afectaciones económicas de una manera universal. Es decir, con cierta criticidad hay que ver esta aseveración, pero hasta cierto punto esta nueva clase de riesgos no distingue
por clase social hasta cierto punto. Es decir, todos potencialmente tienen la capacidad de por lo menos enfermarse del COVID-19, por ejemplo. Ahora sí, el punto crítico es que ciertamente las personas con mayor poder adquisitivo y mayor educación tienen mayor capacidad para tener seguridad frente a los riesgos, es decir, su poder adquisitivo frente al riesgo le da una mayor protección contrario al pobre, que eso se pudo ver muy bien en la pandemia. ¿Quién sufrió más por la debacle del mercado laboral? ¿Quién sufrió más por el acceso a bienes básicos de consumo? Y una serie de problemas, por ejemplo, el acceso médico en los Estados Unidos para las minorías y las poblaciones racializadas, se vieron muy afectados debido a que el sistema de salud es privado y necesitas como de cierta cuota, necesitas de un seguro, de cuota monetaria para poder pagar un seguro y poder tener esa seguridad frente a los riesgos. Es decir, son universales, pero ciertamente sí afectan a algunos seres más que a otros. Por otro lado, también poseen efectos secundarios latentes. Y esto es un concepto muy importante que a lo largo del estudio retomo y que se va a aplicar que estoy aplicando por lo menos en el desarrollo de la tesis, porque te permite comprender cómo la gestión de la crisis no solo pasa por el ámbito sanitario, es decir, si voy a atacar el problema público del aumento del contagio, mi interés como Estado es aplacar la curva de contagio, no solo voy a aplacar ese fenómeno mediante el Ministerio de Salud y medidas de índole sanitaria, sino también ocupo una medida de índole política social relacionada a las transferencias monetarias, ocupo un subsidio, por ejemplo, al desempleo para sostener a la masa trabajadora que la ocupo retenida, no la ocupo relacionándose, buscando un empleo informal, no la ocupo en casa, retenida, aislada, casi que compartimentada en su casa y vigilada, desde una perspectiva más biopolítica, si se quiere decir, pero a lo que quiero apuntar con esto es que la crisis de estos nuevos tipos de riesgo no solo son crisis que el Estado tiene que enfrentar desde una política ambiental o desde una política sanitaria, sino que engloba un conjunto de medidas más integrales para atacar un riesgo que realmente sobrepasa a nuestra misma civilización y a nuestros mismos estados nacionales, en especial en Latinoamérica, con las características tan particulares de los estados, si se puede decir débiles hasta cierto punto. Como ya les mencioné, estos riesgos fortalecen la sociedad de clases, son producto del crecimiento de las fuerzas productivas y el sistema de producción y el conocimiento científico-técnico. La cuestión es que dice Beck que la importancia de este nuevo tipo de riesgos es que crea completamente un nuevo tipo de sociedad. Y ahora el Estado no solo se encarga de la desigualdad, de solucionar la pobreza, del ámbito económico, de la gestión pública, sino también está encargado de la percepción de los riesgos y de la gestión de algo que por sí mismo es ingobernable, de la gestión del riesgo, del peligro que está en índole de probabilidad, de un peligro futuro que se va a presentar. Es decir, la sociedad del riesgo requiere un proceso en el que la política no solo cada vez se acerca más a la vida, sino a la definición de qué es socialmente el riesgo y cómo vamos a enfrentar el riesgo y quiénes son vulnerables y quiénes no son vulnerables ante este riesgo. Entonces ahí ya vemos la parte sociológica, politológica de nuestras carreras, por lo menos de ciencias sociales, en este ámbito tan a veces abstracto y complejo que puede ser las ciencias naturales, pero justamente ahí es donde empieza a jugar la política, donde la ciencia no puede operar más. Y bueno, el estudio de caso que estoy planteando me permite dos puntos muy importantes para contrariar a la teoría de la sociedad del riesgo. En primer lugar, me permite criticar un presupuesto del que parte la teoría, es decir, la teoría divide el mundo entre primer y tercer mundo y al tercer mundo lo relega a un ámbito casi de los débiles, de los desprotegidos, de las instituciones incapaces, de tener un régimen de política social sólido, por ejemplo. Y a partir de esa división dice, en el tercer mundo crecen y prosperan más los riesgos por el terreno cultural y político, claro, por el aumento de la carencia material, por los mercados débiles, por la concentración de la riqueza en manos de ciertas élites, por los estados porosos. Pero qué curioso, cuando se observa la empiria, cuando se observa lo concreto, y por eso me sirve el caso costarricense, se puede observar todo lo contrario, se puede observar más bien un país, Costa Rica, el tercer mundo, que tiene un régimen de política social con rasgos universales que distintos investigadores han podido denotar esta característica
Y que contrario a esto, países como Estados Unidos, países como España, como Italia, durante los 2 primeros meses de la pandemia, se vieron abatidos completamente por el virus, fueron rendidos. ¿Qué pasa con B? Completamente la realidad nos está contradiciendo este presupuesto de que el tercer mundo tiene el terreno cultural y político para que crezcan más los riesgos. Y entonces eso que nos hace preguntarnos que el riesgo más bien depende de la gestión política, depende de la posición que adopta el Estado. El crecimiento o no del riesgo finalmente depende de la estrategia. Si ejecuto una estrategia y creo y disminuyo la percepción del riesgo social relacionado al COVID-19, y evidentemente me va a crecer el riesgo. Depende de la postura que va a adoptar el Estado. Y aquí entro a la segunda columna, que es muy importante, porque ya son los estudios empíricos sobre la pandemia que me empiezan a hablar sobre esta centralidad justamente que adquirió de manera de facto, bueno, no de facto, porque es también por ley que los estados actúan, pero que comienza a adoptar nuevamente ese poder soberano, ese poder autoritario de centralizar los recursos, de repartirlos según sean las necesidades, de ejecutar una campaña de salud que frente a las limitaciones de los organismos internacionales que únicamente se concentraron en dictar lineamientos y protocolos, realmente el Estado tuvo que operacionalizar toda esa gestión de la pandemia en los distintos estados. La preponderancia del Estado nuevamente se puede ver con el efecto boomerang que no les mencioné, es decir, finalmente los riesgos parece ser, como les dije, que se afecta el ámbito de la salud, pero ese ámbito de la salud es como un dominó y empieza a afectar la economía y empieza a afectar el ámbito social y empieza a afectar otros ámbitos distintos de la sociedad, distintos a sus ámbitos de afectación inicial. Esto exige la preponderancia y la centralidad del Estado para paliar este conjunto de riesgos que han surgido como un efecto boomerang. Y bueno, ¿y qué vemos en la empiria? ¿Qué sucedió con esa centralidad? Que en el mundo lo que predominó, con ciertas excepciones, fue un Estado social protector. Tal vez al inicio fue liberal, en un sentido de que no se preocupó, que priorizó la economía, agresivo en el sentido de que negó el COVID-19 del todo, no le dio la seriedad que necesitaba, pero conforme fue pasando la crisis, todos los estados, inevitablemente, por la calidad del riesgo que les acabo de mencionar, tuvieron que actuar como un Estado social protector. Y esto, por el estado de necesidad que surgió, obligó una legitimidad de excepción, es decir, surgió por lo menos en Costa Rica una legitimidad de excepción que respaldó a la gestión gubernamental. Hubo cierto respaldo, por lo menos, o cierta aceptación, también esto se puede ver, hacia la injerencia y hacia la disciplina directa que imponía el Estado, con cuarentenas, con el uso de la mascarilla obligatoria, la vacunación en ciertos países. Podemos pasar la diapositiva. Sí, claro. Y toda esta discusión me lleva a un punto muy central, la otra, a un punto muy Ahí, central, y es el uso, exactamente, es el uso del estado de excepción. Finalmente, esta legitimidad de excepción, esta necesidad de atacar una serie de problemas múltiples que se le presentan por lo menos al Estado, necesita un mecanismo para poder actuar sin ley, es decir, la necesidad no ocupa de ley. ¿Cómo podemos gobernar, gestionar algo ingobernable? Mediante el estado de excepción o estado de emergencia en muchas constituciones, por ejemplo la costarricense. Finalmente, el estado de excepción es la que permite suspender las libertades individuales para generar una cuarentena, ya sea a nivel individual, a nivel nacional, a nivel subnacional, que permita aislar a las personas, que permite limitar la movilidad de las personas en cuanto a la restricción, por ejemplo, en Costa Rica, una restricción vehicular, porque la Constitución no permite limitar del todo, no tenemos la figura de la cuarentena, pero en otros países, mediante decreto de urgencia, mediante un estado de excepción, estado de sitio, de distintos nombres, haciendo siempre referencia a esta figura del estado de excepción, el Estado pudo adoptar legalmente esta figura, esta centralidad, este posicionamiento central, no solo en la distribución de vacunas, en la creación de campañas de salud, en la atención sanitaria, sino también para limitar las libertades individuales, para poder gestionar sin todos los procesos necesarios, todos los procesos administrativos y legislativos necesarios, poder administrar, por ejemplo, los superávits de una manera más ágil, por ejemplo, por proyectos de ley
lanzarlo de una manera más expedita, más rápida. Es decir, al eliminar procesos, al saltarse la norma, al suspender el derecho, parece ser que el soberano tiene la capacidad de gestionar mejor lo ingobernable, de gestionar el riesgo, pero aquí hay una cuestión, una interrogante. Finalmente, el soberano no existe. Las personas que toman esas decisiones son funcionarios públicos que en un marco en el que no tienen controles horizontales, se ven liberados de cierta capacidad de los pesos y contrapesos, porque tienen discrecionalidad. ¿Quién los controla? ¿Quién los controla en momentos en los que más necesitan ser controlados? Por ejemplo, en una crisis sanitaria. En Costa Rica sucedió que entonces se compraron algunos insumos de manera irregular, por ejemplo, mascarillas y otros insumos de manera irregular. Hubieron algunos errores o por lo menos no se dieron a conocer los contratos de las vacunaciones. Entonces, ahí vemos también, por un lado, la capacidad que tiene el Estado para posicionarse mediante esta figura, para gestionar mejor lo ingobernable, que finalmente es necesaria, pero también el peligro de ese poder atómico incontrolable que también reside en el estado de excepción. Finalmente, el riesgo que se nos presenta, la solución puede ser igual de peligrosa. Ya aquí la diferencia entre cura y veneno es casi que ínfima. Podemos pasar la diapositiva. Y bueno, ante toda esta discusión teórica que les acabo de presentar, todos estos mundos por los que atravesamos finalmente desde el surgimiento de nuevos riesgos, que tienen una nueva característica completamente distinta a los riesgos políticos y de índole empresarial o de índole de inversiones, por ejemplo, estos nuevos riesgos que afectan la vida, que son universales, que trascienden fronteras, que afectan, por ejemplo, en el caso de la pandemia, más que la salud, también afectan la economía, el mercado laboral. Lo que intento es plantear un modelo para comprender estos riesgos, finalmente para comprender por qué es que se da el crecimiento de los riesgos, porque como les mencioné al inicio, me resultó muy contradictorio y muy interesante observar esa contradicción que existía en la teoría con la empiria. Es decir, la teoría nos decía que el tercer mundo, que el sur global tiene las condiciones políticas y culturales para el crecimiento de los riesgos per se. Y más bien vemos en el caso empírico, en el caso concreto de la pandemia, lo contrario. Vemos un país como Costa Rica, del sur global, con un buen régimen de salud, a pesar de la debilidad del mercado, a pesar del estado endeble y una serie de características que tampoco se pueden negar y no nos podemos hacer de la vista gorda que existen en Latinoamérica, pero que tuvo la capacidad de gestionar de una manera adecuada y no con la catastroficidad que adquirió, por ejemplo, España, que adquirió Italia, que adquirió Estados Unidos, al menos durante los 2 primeros meses del inicio de esta crisis global. Entonces, lo que planteo en resumidas cuentas es que el crecimiento, para entender este crecimiento o no de los riesgos, depende de la implementación de una estrategia de gestión sanitaria. Finalmente, la diferencia entre Estados Unidos y Costa Rica son muchas desde el Estado, desde una serie de características, pero lo ateniente al riesgo, la diferencia preponderante, por decirlo así, porque siempre hay mucha, la realidad es demasiado compleja, pero fue la estrategia sanitaria, fue la posición que adoptó el Estado. El Estado inicialmente en Estados Unidos, valga la redundancia, adoptó un posicionamiento agresivo, liberal. Donald Trump totalmente desprestigiaba la peligrosidad del virus y así se vio con su política de Estado. Y así también se vio con el aumento de sus contagios y de las muertes. Es decir, aquí hay un correlato con, con la teoría y con la realidad que puede ser palpable hasta cierto punto y que también permite cuestionar cómo un pequeño país de Centroamérica tuvo la capacidad de sí gestionar un virus. Lo que plantea justamente lo que les vengo a hablar, la centralidad del Estado en el marco de crisis coyunturales. Entonces, la estrategia de gestión sanitaria se convierte en mi unidad de análisis en el estudio de caso que yo estoy realizando. Es lo que me permite operacionalizar, buscar en esta realidad tan compleja esta respuesta al crecimiento o no de los riesgos. Finalmente, la centralidad del Estado y el estudio empírico de las medidas que en conjunto aplica este Estado es eso, la estrategia de gestión sanitaria. ¿Puedes pasármelo un toque para atrás? Y esta unidad de análisis finalmente tiene unidades de observación. Finalmente, no es solo el conjunto de medidas aplicadas en el abstracto, sino está mediada, uno, obviamente, por las medidas implementadas, no las que se discutieron, no las que se pensaron, las que se hicieron finalmente, y si se hicieron bien o mal.
Dos, la influencia total que tienen las élites sobre el aparato estatal. En particular, esto es especial por la característica del caso en el que estoy construyendo mi teoría, es decir, estoy estudiando un país latinoamericano donde la influencia de las élites es terrible, donde tenemos estados porosos, como les he mencionado, y en estados de crisis, en estados de excepción justamente, hay una mayor capacidad de estos actores que tienen los recursos para protegerse de los riesgos, de manipular la gestión del riesgo, de confundir la percepción sobre el riesgo, la percepción social. Por ejemplo, en Costa Rica se intentó, mediante un proyecto político de estas élites, cargar todo el coste de la crisis sanitaria a partir de impuestos o de la disminución de las horas o el cese completamente del contrato laboral de los trabajadores, contra otras propuestas que buscaban crear un fondo, un fondo que literalmente se aplicara sobre las rentas de los principales contribuyentes, por decirlo así, de Hacienda, que no prosperó, por cierto. Y finalmente también hay que ver la fortaleza de la política social, es decir, no solo, aquí ya viene el análisis de la institucionalidad, puede ser que el Estado, los funcionarios públicos tengan todas las buenas intenciones de realizar una buena gestión estatal, pero ¿qué pasa si no tenemos el sistema hospitalario necesario? Si el sistema hospitalario no es independiente de intereses políticos, no hay una gestión aparte del sistema hospitalario, como en el caso de Costa Rica, que existe la Caja Costarricense del Seguro Social, que gestiona todo el sistema hospitalario lejos del Ministerio de Salud. Es decir, se ocupa de una serie de fortalezas institucionales, de arreglos de seguridad social para gestionar estos riesgos también, de cierta fortaleza institucional. Ahora ya podemos pasar la diapositiva. ¿Y cómo aplicar este modelo? ¿Cómo estudiar este modelo? ¿Cómo hacerlo operativo? Finalmente planteo dos técnicas de análisis que van a ser cruciales. La primera de ellas es el análisis de coyuntura. El análisis de coyuntura te permite observar ese ámbito de las relaciones de poder, ese ámbito político de la gestión de riesgos imperceptibles, de riesgos de índole natural, como pueden ser la pandemia, como puede ser el derrame de petróleo, como puede ser la contaminación por fertilizantes, de monocultivos, por ejemplo, que es muy característico en Costa Rica. Entonces, esto te permite ver los actores, las relaciones, casi que en una lógica de economía política te permite ver los intereses que fluyen detrás de las decisiones políticas y de las discusiones alrededor de cómo tenemos que percibir este riesgo, cuál es la forma de atacar este riesgo. Es tan riesgoso verdaderamente que los trabajadores de Piñeras estén expuestos constantemente a agroquímicos. ¿Tenemos que verdaderamente el Estado ejecutar políticas o no? ¿O podemos hacernos de la vista gorda? Justamente esos son ámbitos de las relaciones de poder, son ámbitos que a pesar de tener los datos duros, empíricos de las ciencias naturales, que afecta al obrero, que afecta a la salud de las personas, la calidad de vida, los años de vida, las decisiones para actuar sobre ese aspecto son totalmente políticas. Y bueno, aquí vienen las categorías clásicas del análisis de coyuntura, no voy a profundizar mucho en ello, solo las voy a mencionar: acontecimiento, escenario, actores, relaciones de fuerza, que son las correlaciones que ejecutan todos los actores entre sí, la periodización, evidentemente, como en todo análisis científico de las ciencias sociales, y la relación del caso concreto con la estructura, con lo más amplio, con lo general. Ahora ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y ya este siguiente instrumento, eh, este siguiente instrumento que están observando ya es la técnica de análisis. Justamente la primera era para las relaciones de fuerza y todo el ámbito de la gestión política, y esto ya es para observar plenamente y objetivamente cuál fue la estrategia de gestión sanitaria. Y está ordenada, categorizada mediante objetivos y metas. Es decir, aquí la prioridad no es observar cuántas medidas económicas ejecutó, cuántas medidas sanitarias hizo, sino más bien los objetivos, porque los problemas son variados, ya observamos. Es decir, finalmente puede ser que el problema público a solucionar del Estado sea la salud pública y la meta sea aplacar la curva de contagios, pero las medidas van a ser muy diversas. Por ejemplo, la restricción sanitaria, que es una medida sobre la movilidad, que puede verse inclusive de índole política porque afecta el derecho al libre tránsito, es necesaria para aplacar la curva, que es un problema de índole sanitario. Por ejemplo, la necesidad de un subsidio para el desempleo, que también está relacionado a la política, y aquí se mezcla la política social
y el ámbito económico, porque la política social siempre viene a compensar estas fallas del mercado o del ámbito económico. Es decir, el interés mediante esta técnica de análisis está enfocada en ver cuáles fueron los intereses de estos funcionarios públicos, de estos políticos que están de estos burócratas que están en los procesos de toma de decisiones, mediante el rastreo de sus medidas. Sus medidas, ese rastro de lo que hicieron es lo que nos permiten ver los objetivos, las metas que buscaban con la estrategia, nos permiten ver si tuvieron una percepción del riesgo acorde a la peligrosidad de la calamidad, o si por el contrario más bien tuvieron cierto desprestigio de este riesgo, por ejemplo, la pandemia, en favor de intereses económicos, en favor de ciertos intereses sectoriales, por ejemplo. Y bueno, esto está dividido por lo menos en 4 objetivos y están aplicadas al caso de la crisis sanitaria, pero se pueden, me imagino, para otros casos se pueden reinterpretar, se pueden reagrupar, se pueden crear inclusive nuevas categorías, pero lo importante de esto es tener esa mira en objetivos y metas, que finalmente es lo que marca es esta técnica de análisis. Podemos pasar. Y en particular porque es este anterior instrumento que les mostré es de un artículo ya publicado, que ahí nada más me analizo en un sentido general de entender la estrategia que ejecutó el Estado costarricense. En cambio, en la tesis tengo un nuevo problema. En la tesis, mi problema se basa en que en el estado de excepción, en la mayoría de constituciones del mundo, se basa en una preponderancia necesaria del Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene una fuerza de ley que rompe completamente la pirámide de Kelsen. Ahí nos olvidamos de Kelsen. Ahí el decreto, la directriz tiene alcance de ley, inclusive. Llega al rango de ley. Y de por sí el Poder Ejecutivo normalmente tiene esa potestad de declarar el estado de excepción, que normalmente delega a los congresos, a las asambleas legislativas a un segundo plano completamente, contrariando el proceso democrático, y por esto es que les digo que es peligroso hasta cierto punto. Pero, ¿qué pasa en Costa Rica? Esa predominancia no se da por ley. El constituyente, cuando hizo la Constitución de 1949, estableció una serie de características. Por ejemplo, el Ejecutivo no puede dictar el estado de excepción. Para limitar las libertades individuales ocupa 3/4 partes de los votos dentro de la Asamblea Legislativa para poder limitar, y ni siquiera puede limitarlos del todo. Puede reducirlos, puede coartarlos, pero no puede eliminar los derechos individuales. Entonces, mi pregunta de investigación se basa en entender cómo se dio esta predominancia, porque de facto se dio, y si no existe el resguardo jurídico de establecerla, ¿cómo se dio? Obviamente se dio por política, por arreglos de fuerzas, por negociaciones, por intereses que se discutieron. Y estas nuevas variables extras que ya van directas para el estudio del estado de excepción en la pandemia me dan otra talante, otra capacidad de amarrar lo abstracto con lo concreto. Y aquí digo, ok, para ver verdaderamente cómo se manifiesta este estado de excepción en el conjunto de medidas que aplica el Estado, ocupo ver cómo se caracteriza este estado de excepción, y la mayoría de características que giran alrededor del estado de excepción y que me sirven para estudiarlo en un estado de crisis son el respaldo al Poder Ejecutivo, que tanto las medidas ejecutadas en la gestión de la crisis respaldan el proyecto, la agenda, el interés que tenga el Poder Ejecutivo para gestionar el riesgo, porque en un país como Costa Rica, donde no hay predominancia del Ejecutivo, es una discusión que en estado de crisis, que en estado de necesidad, que en estado de excepción, se tiene que negociar, aún a pesar de que existe el presupuesto, de que la necesidad no tiene ley. Aquí en Costa Rica parece ser que sí se necesita esa negociación aún en tiempos de crisis. Entonces, las medidas hay que verlas también en el respaldo, hasta qué medida el Poder Ejecutivo respaldan estas medidas al Poder Ejecutivo. Luego, ver en esas mismas medidas si ha sido una expresión explícita de la referencia sobre la necesidad y la urgencia
que convoca a la ejecución de esa medida. Es decir, cuando vos observás y lees la medida, el decreto, el proyecto de ley y ves que en el considerando aparece una referencia de por qué el Estado debe atender la crisis sanitaria mediante medidas excepcionales, ya ves un interés estatal y un interés político de ciertos actores racionales en el Estado que ven este problema público y dicen el Estado tiene que dar un dictamen, tiene que ejecutar medidas, tiene que rescatar a ciertos ámbitos, ciertos sectores de la economía mediante reducciones al pago de moratorias, la eliminación de impuestos, de créditos, por ejemplo. 7, la suspensión de las libertades individuales y obviamente la calidad de esas libertades individuales. Es decir, no es solo ver, decir, mira, así como decir como en un dictado, estas fueron las libertades individuales y los derechos que se suspendieron. Terminar el análisis, ¿no? Complementar el análisis, nutrirlo, ¿ok? ¿Qué implicaciones tuvo el hecho de que todas las personas estuvieran en cuarentena? ¿Qué facilitó el hecho de que hubiera una campaña de vacunación y a qué empresa se benefició con la implementación de esa campaña, con la compra de mascarillas o con la compra de respiradores? Es decir, finalmente, detrás de la suspensión y de otras medidas de índole diversa, existe un interés político detrás. Y en el caso de la suspensión de garantías y libertades individuales es muy peligroso, porque ya estamos tomando a la ciudadanía, por decirlo así, como nuda vida, como un sujeto despojado de derechos que puedo manipular adrede, y que eso tiene que estar justificado necesariamente por razones racionales, y bajo un marco legal, que evite que se violente cualquier derecho humano o la integridad de las personas. Y finalmente, en Costa Rica tenemos por ley, en respuestas de crisis, porque aquí en Costa Rica el estado de excepción se utiliza para gestionar riesgos de índole natural. Muy pocas veces se ha utilizado, de hecho no tenemos explícita la figura del estado de excepción, tenemos el derecho de excepción y se ha utilizado como 2 o 3 veces para lo que en verdad se utilizó en su origen, que era para conflictos bélicos. Pero en Costa Rica tenemos muy delimitado las fases de respuesta de estos estados de crisis porque son sistemáticas, son problemas que nuestro país se ve enfrentado cada cierto tiempo, que hay tormentas en el Caribe, que hay afectaciones de ciertos huracanes que nos llegan a la cola del huracán y el Estado tiene que ejecutar de manera excepcional presupuesto para atender las zonas del Caribe. Entonces tenemos como definidas ciertas fases, desconozco si en otros marcos jurídicos existe esta claridad, pero el investigador ahí ya viene la interpretación y la capacidad del investigador para ver en este conjunto de medidas las fases de respuesta, de rehabilitación, de reconstrucción, de recuperación, porque finalmente yo en esta tesis me estoy concentrando en la fase de respuesta inicialmente. Por ejemplo, cómo reaccionó el Estado, qué hizo ante esta emergencia, qué instituciones activó, qué medidas hizo en medio del shock que produjo esta catástrofe, porque fue una catástrofe, una calamidad, un shock que propulsó a los estados a hacer algo, lo que sea. ¿Qué hicieron finalmente? Ya después viene, una vez que ya recibimos el primer embate, cómo pensar en rehabilitarnos después de que salgamos a la crisis, ya una vez que estemos en proceso de rehabilitar, de esa nueva normalidad que se hablaba en la pandemia, cómo reconstruimos, que aquí en Costa Rica la reconstrucción giró mucho en torno a la reactivación económica, cómo salir, porque, como les dije, el riesgo es muy complejo y finalmente puede ser que se solucionó el problema público sanitario, pero los efectos, las marcas en el cuerpo, diría Foucault, quedan ahí, quedan todavía en la sociedad, de la afectación en el marco, en el mercado laboral, en el crecimiento económico. Por ejemplo, Costa Rica vivió una recesión de la que solo pudo salir casi que el año pasado. Imagínense. Es decir, se ocupa pensar desde el Estado en una reconstrucción desde el momento en el que se está viviendo la crisis sanitaria. Es decir, esta gestión del riesgo, como les mencioné al inicio, demuestra su índole ingobernable. El riesgo es esa probabilidad, esa afectación que viene, que es inminente, pero no está, pero que hay que prevenir, pero algunas poblaciones ya lo viven. Es algo realmente variado, es algo realmente diverso, que se esparce en el territorio, que tiene expresiones totalmente diversas y en muchos ámbitos de la sociedad, que realmente estas herramientas
te permiten pensar en una respuesta unificada, en una respuesta coherente, en una respuesta por fases, en una respuesta que te permite ver cómo en ese momento de shock, en ese momento en el que todo se improvisa, porque eso es lo que me encanta de las excepciones, lo que me encanta de estos momentos de crisis coyuntural, en este momento en el que todas nuestras herramientas demuestran ser inútiles, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos con lo que tenemos, con el estado de excepción que es imperfecto, como les mencioné, que puede surgir que hace surgir el autoritarismo, que elimina los procesos horizontales? Entonces, estas son más que todo las preocupaciones sobre las que creo que puedes pasar a la última diapositiva para ya brindar las conclusiones. Esas son como las preocupaciones sobre las que giras este trabajo de tesis de graduación. Tengo, por si alguien quisiera profundizar más en esta discusión, tengo un primer artículo de un primer avance de investigación de la tesis que se titula COVID, Estado, Sociedad Industrial del Riesgo, y tal vez no muestro con tanta claridad la técnica de análisis, pero ahí viene la aplicación de los conceptos, por ejemplo, cómo se operacionaliza, cómo se digiere la sociedad del riesgo, cómo se estudia, Gracias, cómo se Stuart. ve ese ámbito político de la percepción del riesgo. Ahí lo abordo de manera muy primeriza. Y bueno, si no sé, algún comentario, José María. Sí, claro que sí. Bueno, dejo de compartir la pantalla para volver a encontrarnos. Bueno, gracias a todos los que nos están acompañando. Preguntarte ahí me quedó como, mientras te escuchaba y aprendía, pensaba en las distintas regiones de América Latina, todas están en distintos tipos de riesgos latentes, no solo COVID. Pienso en inundaciones, en todo lo que son los desbarranques de asentamientos urbanos en lugares inapropiados, que hay viejos arroyos y donde no pasa nada durante 8 o 10 años y de pronto una lluvia torrencial se lleva puesto 500 personas, 1000 personas, lo vemos habitualmente en toda América Latina. Lo que quería preguntarte si cruzaste esto que estabas analizando con algo de la teoría del shock de Naomi Klein, si pudiste ver a esa autora acerca de los ganadores de las desgracias, porque la autora trabaja el tema de que todas las desgracias, las mayores desgracias, tienen siempre, a pesar del desastre, grandes ganadores, o aseguradoras, o no sé. ¿Eso lo pudiste relacionar de alguna manera? ¿Has visto el trabajo de Naomi Klein? ¿Qué opinas? He escuchado sobre el trabajo de Naomi Klein, pero realmente no lo utilicé de inspiración, más que todo para observar ese aspecto de la índole política de los ganadores. Utilizo más que todo, son teorías más relacionadas a las teorías de las élites, a cómo Claro, operan, por eso me refiero tanto a estados porosos, a débil claro. institucionalidad, Bueno, esta qué lógica del bueno. poder. Te lo recomiendo porque creo que puede enriquecerlo, sobre todo en uno de los aspectos de las consecuencias, ¿no? A mí me parece que es súper, súper útil el tema de pensar la pérdida de las garantías individuales y de los derechos democráticos, división de poder, etcétera, porque en una democracia en donde las autocracias, la desesperación, la crisis se lleva puesto las democracias, este tema es muy importante, es creciente, ¿no? Y a mí lo que me quedó en duda de tu tesis es eh, me pareció ambiguo, o quisiera que me lo expliques más, la relación entre un conflicto que es universal, vos lo caracterizaste como universal, es decir, que impacta a todos, pero a la vez clasista, que impacta a unos menos que a otros. Entonces, es universal, pero es clasista. Ahí como me gustaría que desarrolles un párrafo. Claro, claro, claro. Es que, por ejemplo, el estado de excepción es escrito por Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano de índole más. Estas dicotomías, estos contradictorios que a veces pueden parecer ambiguos, en realidad no lo son. Manifiestan justamente cómo actúa la realidad y cómo se dan estos fenómenos sociales. ¿Qué quiero decir con esta ambigüedad, esta contradicción en que el riesgo es universal, pero finalmente tiene un criterio de clase, tiene un criterio diferente en lo particular? Es decir, el riesgo, tenemos que recordar que hay que definir o diferenciar entre amenaza y entre riesgo. Ya la amenaza es lo que tenemos enfrente, ya es, por ejemplo,
un bully que me está amenazando directamente en el recreo, por ejemplo, en un escenario de un colegio, por ejemplo, en la calle, ya un asaltante que me amenaza con un arma y ya el peligro lo tengo enfrente. En cambio, el riesgo tiene este componente de probabilidad, de algo probable, de algo que yo sé que se va a manifestar, sé que algo va a pasar, pero no sé cuándo, no sé de qué manera, no sé cuál va a ser la magnitud del daño. Es decir, finalmente, este ámbito de la probabilidad detrás del riesgo es lo que te permite pensar el riesgo como un riesgo universal. Todo el mundo tiene la probabilidad de ser contagiado, por lo menos en ese pensamiento abstracto. Es decir, por eso es que se aplica cuarentena, por eso es que se intentan limitar las libertades individuales, porque existe un riesgo potencial de que cualquier persona, sin distinción de clase, pueda ser portador del riesgo y por ende una amenaza para la sociedad. Por eso hay que aislarlo, por eso hay que dividirlo, por eso hay dividir las personas sanas de las personas enfermas. Las enfermas van al médico, están en cuidados intensivos, están en constante vigilancia del médico. Los casos probables que han tenido contactos con personas que se han confirmado tienen que estar aisladas en su casa. Es decir, finalmente es universal porque existe esa probabilidad y bajo esa probabilidad es que actúa el Estado. Actúa y dice, voy a limitar la libertad individual de todos, los derechos de todos, porque todos son potenciales para que peligre la estabilidad no solo mía del Estado, sino de la vida misma y de la sociedad misma y de la continuidad finalmente de la sociedad. Y eso es en el ámbito universal en general del gobernar más que todo. Y ahora ya viene el ámbito individual, que ya es más de índole sociológica o de índole social, el efecto que tiene ya este riesgo cuando llega, cuando ya se convierte en amenaza, pero aún así sigue siendo riesgo porque no todos se enfermaron en la pandemia. Puede ser que una gran mayoría se enfermó, pero no todos se enfermaron. Aún existió ese ámbito del riesgo con el COVID-19, pero sí es cierto que quienes tuvieron menor capacidad de consumo, quienes se vieron expulsados por los mercados laborales, ya sea con reducción de las horas de su contrato laboral o completamente con la suspensión de su contrato laboral, realmente no tenían insumos, por ejemplo, para comprar algo mínimo como la mascarilla, que ahí ves literalmente cómo se concentra la seguridad, la protección de los riesgos en unas clases y en otras no. Finalmente, las personas que lograron mantener su trabajo, pero no tenían teletrabajo porque tal vez eran autobuseros, tal vez eran personas que trabajaban en el campo, que su trabajo era manual, de índole de estar presencialmente y tuvieron que arriesgar su vida. Y para ellos no hubo subsidio estatal. Y para ellos la amenaza de estar enfermos era constante y el chofer iba manejando su bus con miedo de decir, ahora yo llego a mi casa y puedo contagiar a mi familia. Es decir, ahí ya vemos ese ámbito que parece contradictorio y es que la realidad es contradictoria. Finalmente, es eso, este ámbito general de esta probabilidad que nos afecta a todos, pero sí no nos afecta a todos, la verdad, de la misma manera. Realmente, Por supuesto. gente con cierto poder adquisitivo va a un hospital privado, tiene acceso a pruebas con mayor facilidad, puede aislarse en su casa completamente, ojalá una casa con espacio en las que todas sus personas de la familia estén distribuidas. En una casa de clase media, clase baja, era muy difícil trabajar una persona, tener, por ejemplo, a su mujer cocinando con los hijos, los chiquitos estudiando, vos en una reunión, entonces se complejiza. Ahora, ¿quién tiene mayor protección de los riesgos? Puede ser que esa persona no esté contagiada, su familia esté confinada, pero ¿qué clase de vida ahora tienen esta nueva normalidad? Realmente los riesgos lo están afectando más. Muy claro. Bueno, amigos, la seguimos profundizando, la seguimos debatiendo. Felicitarte. Creo que esto da para mucho, que hay que pensarlo en microcatástrofes. Claro. Hay que adaptar la modalidad para usarla más en localidades y en regiones a nivel más chiquito, porque la dinámica es la misma y me parece muy útil. Así que, Heidi, agradecerte que estés coordinando este ciclo. Nos encontramos la semana que viene o la otra. Stuart, los que estén interesados, que estén mirando ahora o en las redes sociales nuestras, que te contacten. Nosotros vamos a dejar ahí abajo tus datos para seguir profundizándolo y no te pierdas. Seguimos trabajando en FUDEPA como siempre. Les mando un abrazo. Gracias. Chau, que la pasen bien. Hasta pronto. Muy amables.